Una viuda con 6 hijos entró en una iglesia podrida buscando refugio y encontró algo que ningún creyente se atrevería a imaginar. Debajo del altar roto, una luz extraña latía, como si alguien o algo aún estuviera allí abajo. «No toques eso. Eso es cosa de otro mundo», susurró uno de los hijos temblando. Pero ella se arrodilló y arrancó la tabla con sus propias manos. Y lo que brilló allí abajo era tan sagrado como peligroso. Déjame en los comentarios, ¿tú crees en alguna religión? Espero tu respuesta. El viento helado de abril golpeaba el rostro de Elena mientras sostenía con fuerza la mano de su hija menor. Era el año de 1892, y el polvo del camino se mezclaba con las lágrimas que ya no podía contener. Tenía 32 años, era viuda desde hacía 4 meses, y cargaba sobre sus hombros el peso de 6 almas que dependían completamente de ella para sobrevivir. 2 niñas, 4 niños, el mayor de apenas 12 años y la menor de solo 3. 6 bocas que alimentar en un mundo que no tenía piedad para las mujeres sin marido. La provincia de Córdoba, Argentina, en ese final de siglo, era un lugar brutal para quien no tenía protección masculina. Las familias con recursos la habían rechazado, los vecinos habían cerrado sus puertas y la iglesia local, esa misma que había bendecido su matrimonio, le había dado la espalda cuando más necesitaba ayuda. El carro de madera que los había traído hasta allí se alejó levantando polvo, y el conductor ni siquiera miró hacia atrás. Elena observó cómo desaparecía en el horizonte, llevándose consigo el último vínculo con el pueblo donde había nacido, donde se había casado, donde había enterrado a su esposo. Sus hijos la rodeaban en silencio, sus rostros sucios y cansados reflejaban el hambre y el miedo que todos compartían. El mayor, Tomás, intentaba mostrarse fuerte, pero Elena veía el temblor en sus labios. Las gemelas, Ana y Rosa, de 9 años, se abrazaban entre sí buscando calor. Los 2 niños del medio, Gabriel de 7 y Miguel de 5, miraban el edificio frente a ellos con ojos muy abiertos, y la pequeña Lucía, apenas capaz de entender lo que estaba pasando, se aferraba a la falda raída de su madre con dedos temblorosos. Frente a ellos se alzaba la capilla abandonada de San Cristóbal, su destino final, su último refugio antes de la muerte por inanición o por frío. La historia de cómo Elena había llegado a ese punto era la historia de un derrumbe silencioso y despiadado. Su marido, Roberto, había sido carpintero, un hombre trabajador y honesto que jamás había faltado un día a su oficio. Pero la epidemia de tifus que había azotado el pueblo ese invierno no había distinguido entre buenos y malos, entre trabajadores y vagos. Roberto había enfermado en enero, había luchado durante 3 semanas con fiebres que lo hacían delirar, y finalmente había muerto una madrugada fría dejando a Elena con 6 hijos y una deuda que no sabía que existía. Resultó que Roberto, en su desesperación por mantener a la familia durante los meses malos del año anterior, había pedido dinero prestado a un comerciante del pueblo, un hombre sin escrúpulos llamado Sandoval, que cobraba intereses abusivos. Cuando Roberto murió, Sandoval llegó a la puerta de Elena con documentos firmados y testigos comprados, exigiendo el pago inmediato de una suma que Elena jamás podría reunir. Le dieron una semana para abandonar la casa que habían alquilado, una semana para empacar toda una vida en 2 bultos de tela. Elena había suplicado ayuda. Fue a la casa de su hermana mayor, pero el cuñado cerró la puerta argumentando que ya tenían suficientes problemas propios. Visitó a las familias acomodadas del pueblo, ofreciendo trabajar como lavandera, como cocinera, como lo que fuera necesario, pero todas encontraron excusas para rechazarla. Una mujer con 6 niños era una carga demasiado pesada, un problema que nadie quería asumir. Fue al párroco de la iglesia, ese mismo que había bautizado a sus hijos buscando caridad cristiana. El hombre, con su sotana limpia y su barriga bien alimentada, le habló sobre la voluntad de Dios, sobre la resignación, sobre aceptar los designios divinos, pero no le ofreció ni un trozo de pan ni un lugar donde dormir. Le sugirió que entregara a los niños más pequeños al orfanato, que se deshiciera de esa carga, que empezara de nuevo. Elena salió de esa iglesia con una rabia fría en el pecho, una rabia que iba dirigida no solo al párroco, sino a un Dios que parecía haberse olvidado de ella por completo. Desesperada,
Había vendido todo lo que tenía. Los pocos muebles que Roberto había construido con sus propias manos, la ropa de cama que había bordado durante años, las ollas de su cocina, todo fue vendido por monedas que apenas alcanzaban para comprar pan duro. Cuando llegó el día de abandonar la casa, Elena solo tenía 2 bultos con ropa raída, una manta delgada para compartir entre todos, un cuchillo de cocina, una olla de hierro abollada y una pequeña imagen de la Virgen María que se había negado a vender a pesar de las ofertas. Era lo único que quedaba de su madre, muerta 10 años atrás, y representaba la única conexión con tiempos mejores. Con esas posesiones miserables y 6 niños hambrientos, Elena había comenzado a caminar sin rumbo, durmiendo en graneros abandonados cuando los granjeros lo permitían, mendigando comida en las puertas de las casas, sobreviviendo día a día con una determinación feroz de mantener a su familia unida. Fue un viejo vendedor ambulante quien le habló de la capilla de San Cristóbal. Estaba abandonada desde hacía más de 20 años, le dijo, ubicada en un cruce de caminos que ya nadie usaba desde que construyeron la ruta nueva. La capilla había sido levantada por colonos españoles en tiempos de la colonia, pero cuando la población se mudó hacia el este buscando mejores tierras, el lugar quedó olvidado. Varios ocupantes habían intentado vivir allí a lo largo de los años, pero todos se habían marchado rápidamente, algunos hablando de ruidos extraños, otros simplemente incapaces de soportar la soledad absoluta del lugar. El vendedor le dio indicaciones vagas y le advirtió que el edificio estaba en ruinas, que no había pueblo cerca, que estarían completamente aislados. Pero también le dijo algo que hizo que Elena tomara la decisión. Nadie reclamaría ese lugar, nadie vendría a echarla. Era tan remoto y olvidado que ni siquiera la iglesia se acordaba de que existía. Podría ser suyo, al menos temporalmente, al menos hasta que encontrara algo mejor. Y cuando no tienes nada, hasta lo imposible se convierte en esperanza. Habían caminado durante 5 días para llegar allí, durmiendo bajo los árboles, compartiendo el último pan duro, bebiendo agua de arroyos. Los pies de los niños estaban llenos de ampollas, sus estómagos vacíos gruñían constantemente, y Elena había visto la desesperanza crecer en sus ojos con cada kilómetro recorrido. Pero finalmente, al atardecer del 5.º día, habían divisado la silueta de la capilla contra el cielo anaranjado, y Elena había sentido un alivio tan profundo que casi la hizo colapsar. Habían llegado, tenían un destino. Ahora, parada frente al edificio mientras el viento frío les cortaba la piel, Elena observó su nuevo hogar con una mezcla de alivio y terror. La capilla de San Cristóbal era pequeña, construida con piedra gris que el tiempo había manchado con musgo y humedad. El techo de tejas rojas estaba parcialmente derrumbado, dejando agujeros por donde se veía el cielo. La puerta de madera, alguna vez pintada de azul, ahora colgaba de una sola bisagra, oscilando levemente con el viento. Las ventanas, simples aberturas rectangulares sin vidrio, eran bocas negras que parecían observarlas. El pequeño campanario en la parte superior estaba vacío. La campana había sido robada o vendida hacía décadas. Alrededor de la capilla, la hierba alta y amarillenta crecía sin control, ocultando lo que alguna vez había sido un camino de piedra. Elena sintió la mano de Tomás en su hombro. «Mamá», susurró su hijo mayor, su voz quebrándose, «¿vamos a vivir aquí?» Elena tragó saliva, obligándose a sonreír a pesar del nudo en su garganta. «Sí, mi amor», respondió con una firmeza que no sentía. «Este será nuestro hogar por ahora. Vamos a arreglarlo, vamos a limpiarlo y vamos a estar bien. Vamos». Empujó la puerta rota y el chirrido fue como un grito en el silencio del atardecer. Por dentro, la capilla era un esqueleto sagrado. Un espacio rectangular de unos 15 metros de largo, por 8 de ancho, con el techo parcialmente abierto, dejando entrar la luz mortecina del crepúsculo. Los bancos de madera donde alguna vez se sentaron los fieles habían sido casi todos saqueados. Solo quedaban 3 volcados en un rincón, carcomidos por las termitas. El piso de piedra estaba cubierto de tierra, hojas secas y excrementos de animales que habían usado el lugar como refugio. Las paredes mostraban manchas de humedad y fragmentos de pinturas religiosas casi borradas por el tiempo. Y al fondo,
Elevado sobre 3 escalones de piedra, estaba el altar. El altar era la única estructura que parecía haber resistido el abandono con cierta dignidad. Era una mesa de piedra tallada, sólida y pesada, cubierta por una capa espesa de polvo, pero aún intacta. Detrás del altar, en la pared, había un nicho vacío donde seguramente había estado una estatua o un crucifijo, ahora robado. Pero fue el altar mismo lo que captó la atención de Elena, no por lo que estaba encima, sino por lo que estaba debajo. Había una abertura, una especie de hueco oscuro bajo la mesa de piedra, como si el altar hubiera sido construido sobre una cavidad o un pequeño sótano. Elena se acercó lentamente, sus pasos resonando en el espacio vacío, y se arrodilló para mirar dentro. La oscuridad era total, impenetrable, y un olor extraño salía de allí. No era el olor a moho que impregnaba el resto de la capilla, era algo diferente, más fresco, casi como aire moviéndose. «Mamá, no te acerques ahí», dijo Ana con voz temblorosa. «Da miedo». Elena se levantó rápidamente, sacudiendo sus manos como si hubiera tocado algo sucio. «Tienes razón, mi amor», respondió. «Ya veremos eso después. Ahora necesitamos limpiar este lugar antes de que oscurezca». Los siguientes minutos fueron un torbellino de actividad desesperada. Elena organizó a sus hijos como un pequeño ejército. Tomás y Gabriel recogieron las ramas secas y hojas del exterior para hacer fuego. Las gemelas barrieron el piso con manojos de hierba seca. Miguel, a pesar de su corta edad, ayudó a Elena a empujar los bancos rotos hacia una esquina, creando un espacio más limpio. La pequeña Lucía se sentó en el rincón más alejado, abrazando su muñeca de trapo, observando todo con ojos asustados. Cuando finalmente lograron encender un pequeño fuego en medio del piso usando las ramas secas, la capilla se transformó. Las sombras bailaban en las paredes creando formas extrañas que parecían moverse con vida propia. El humo subía hacia el techo abierto, escapando por los agujeros. El calor, aunque modesto, era un alivio bendito después del frío del viaje. Elena sacó la olla abollada, la llenó con agua del arroyo cercano que Tomás había encontrado y puso a hervir los últimos vegetales que les quedaban junto con un trozo minúsculo de tocino rancio. La sopa que resultó era más agua que comida, pero era caliente, y eso ya era un lujo. Comieron en silencio, sentados alrededor del fuego, compartiendo la única olla, pasándola de mano en mano. Elena les dio las porciones más grandes a los niños. Ella solo tomó unos sorbos, argumentando que no tenía hambre, aunque su estómago gritaba de vacío. Cuando terminaron, extendió la manta delgada en el piso de piedra, cerca del fuego, y acostó a los 6 niños juntos, apretados como sardinas para compartir el calor. Les cantó una canción de cuna que su madre le había cantado, su voz ronca por el cansancio y la emoción contenida. Uno por uno, los niños fueron cayendo dormidos, sus respiraciones volviéndose lentas y profundas. Elena se quedó despierta, alimentando el fuego con las últimas ramas, observando las caras de sus hijos iluminadas por las llamas. Eran tan pequeños, tan vulnerables, tan dependientes de ella. Había fracasado en tantas cosas, había perdido tanto, pero aún los tenía a ellos. Mientras tuviera a sus hijos, tenía una razón para levantarse cada mañana, para seguir luchando contra un mundo que parecía empeñado en destruirla. La noche cayó completamente, y con ella llegó un silencio profundo y pesado. No era el silencio tranquilo de una casa segura, era un silencio expectante, como si la capilla estuviera conteniendo la respiración. Elena se acostó junto a sus hijos, apretándolos contra su cuerpo, buscando dar y recibir calor. Cerró los ojos, agotada hasta los huesos, rogando por un sueño sin pesadillas. Pero el sueño no llegó fácilmente. Cada crujido de la madera, cada silbido del viento a través de las ventanas rotas, cada sombra que se movía en la pared, la mantenía alerta. Y entonces, cuando finalmente estaba a punto de dormirse, lo escuchó, un sonido que venía de algún lugar profundo, debajo de ellos, debajo del altar. No era el viento, no era un animal, era algo diferente. Era como una respiración, lenta y pesada, seguida de un murmullo incomprensible, como voces susurrando en un idioma que no podía entender. Elena abrió los ojos de golpe.
su corazón comenzando a latir con fuerza. Se quedó completamente quieta, todos sus sentidos concentrados en ese sonido. El murmullo continuó durante unos segundos más y luego se detuvo abruptamente, dejando solo el silencio. Elena se dijo a sí misma que lo había imaginado, que era solo el cansancio jugándole trucos, pero en lo profundo de su ser sabía que había escuchado algo real. Algo estaba allí abajo, bajo el altar, y fuera lo que fuera, tendría que enfrentarlo al día siguiente. El amanecer llegó con una luz grisácea que se filtraba por los agujeros del techo, iluminando el polvo que flotaba en el aire como cenizas suspendidas. Elena había dormido muy poco, despertándose constantemente con el más mínimo sonido, su mente reproduciendo una y otra vez el murmullo que había escuchado durante la noche. Cuando finalmente se levantó, sus músculos estaban rígidos por haber dormido en el piso de piedra y su cabeza palpitaba con un dolor sordo. Los niños aún dormían, acurrucados bajo la manta, y Elena decidió dejarlos descansar un poco más. Necesitaban recuperar fuerzas después del largo viaje, y ella necesitaba explorar la capilla con más detenimiento, sin que sus preguntas asustadas la distrajesen. Se acercó al altar con pasos silenciosos, sus pies descalzos fríos contra la piedra. La luz del día revelaba detalles que la noche había ocultado. El altar en sí estaba tallado con símbolos religiosos casi borrados por el tiempo, cruces, ángeles con alas desplegadas, inscripciones en latín que Elena no podía leer. Pero lo que realmente capturó su atención fue la abertura debajo de la mesa de piedra. De día, podía ver que no era simplemente un hueco accidental, sino una entrada deliberada, un pasaje que descendía hacia algún lugar bajo la capilla. Las escaleras de piedra, apenas visibles en la oscuridad del pasaje, bajaban hacia una profundidad que la luz del día no alcanzaba a penetrar. Elena sintió un escalofrío recorriendo su espalda. ¿Por qué habría una entrada secreta bajo el altar de una capilla? ¿Qué necesitaban esconder los sacerdotes de hace tanto tiempo? Su mente racional le sugería que probablemente era una cripta, un lugar donde enterraban a los miembros importantes de la congregación o guardaban reliquias sagradas. Pero su instinto, ese mismo instinto que le había advertido sobre los peligros tantas veces en su vida, le decía que había algo más. Se arrodilló frente al pasaje, acercando su rostro a la abertura. El aire que salía de allí era diferente al aire viciado del resto de la capilla. Era más fresco, como si hubiera una corriente de ventilación, como si ese espacio subterráneo se conectara con el exterior en algún otro punto. Y entonces lo olió. Un olor muy tenue pero inconfundible. Cera quemada. Alguien había encendido velas allí abajo, y no hacía tanto tiempo. Las velas dejaban un olor característico que permanecía durante días, y Elena lo reconocía porque había pasado años encendiendo velas en la iglesia del pueblo para rezar por su familia. Su corazón comenzó a latir más rápido. Si alguien había estado allí abajo recientemente, significaba que la capilla no estaba tan abandonada como le habían dicho. Significaba que alguien la estaba usando, visitándola, y ese alguien podría regresar en cualquier momento. El miedo inicial dio paso a una preocupación más práctica. ¿Quién sería? Sería peligroso. Debería tomar a sus hijos y huir antes de que fuera demasiado tarde. Pero, ¿huir hacia dónde? No tenían ningún otro lugar a donde ir. Habían caminado durante 5 días para llegar a este refugio olvidado. No tenían dinero, no tenían comida suficiente para otro viaje y los niños estaban exhaustos. Huir significaría vagar sin rumbo hasta que el hambre o el frío los alcanzara. No, decidió Elena con una determinación fría, no huirían. Enfrentaría lo que fuera que estuviera allí abajo, descubriría quién estaba usando ese espacio y, si era necesario, lucharía por este refugio. Había llegado demasiado lejos, había perdido demasiado, para rendirse ahora ante lo desconocido. Necesitaba saber qué había allí abajo. Necesitaba eliminar la incertidumbre que la estaba carcomiendo por dentro. Pero no bajaría sola, y definitivamente no bajaría sin luz. Tendría que esperar hasta tener una antorcha apropiada y hasta que los niños estuvieran despiertos y seguros, porque si algo le pasaba a ella allá abajo, necesitaban estar preparados para huir. Los niños comenzaron a despertar uno por uno, estirándose
y quejándose del frío y del hambre. Elena forzó una sonrisa y les habló con una alegría falsa que le costó un esfuerzo tremendo. «Buenos días, mis amores», dijo. «Hoy vamos a explorar nuestro nuevo hogar y vamos a arreglarlo para que sea más acogedor. Tomás, necesito que vayas al arroyo con Gabriel y traigan agua fresca. Ana y Rosa, quiero que recojan más leña seca para mantener el fuego encendido. Miguel, tú ayudarás a mamá a limpiar mejor el piso. Y Lucía, mi pequeña, tú te quedas aquí cerca de mí, ¿de acuerdo?» Los niños asintieron, contentos de tener tareas que los distrajesen del hambre. Elena sabía que necesitaban comer algo más sustancioso pronto, pero primero tenía que resolver el misterio del altar. Solo entonces podría concentrarse en buscar comida, en cazar o en plantar un pequeño huerto si el terreno lo permitía. Mientras los niños mayores salían a cumplir sus tareas y Miguel barría torpemente con un manojo de ramas, Elena buscó en sus escasas posesiones. Encontró un palo largo y resistente que había recogido durante el viaje, útil para defenderse de perros salvajes o para usarlo como bastón. Arrancó un trozo de tela de su propia falda, ya tan rasgada que un pedazo más no haría diferencia, y lo ató firmemente al extremo del palo. Luego, con mucho cuidado, vertió unas gotas del aceite de cocina que le quedaba sobre la tela. Era un desperdicio terrible de un recurso precioso, pero necesitaba esa antorcha. No podía bajar a la oscuridad sin luz. Cuando Tomás y Gabriel regresaron con el agua, Elena hirvió un poco y preparó una infusión muy ligera con unas hojas de menta silvestre que había encontrado cerca del arroyo. No era comida, pero al menos era algo caliente para los estómagos vacíos de los niños. Les dio a cada uno una taza de metal abollada, llena del líquido humeante, y les dijo que descansaran un poco mientras ella revisaba algo importante. «Mamá, ¿qué vas a hacer?», preguntó Ana, mirando la antorcha improvisada con ojos curiosos. Elena dudó por un momento, considerando mentirles, pero decidió que merecían saber al menos parte de la verdad. «Hay un espacio debajo del altar», explicó con calma. «Probablemente una vieja cripta donde guardaban cosas de la iglesia. Voy a bajar a ver si hay algo útil que podamos usar, quizás mantas viejas o herramientas. Ustedes se quedan aquí arriba, juntos, y no se mueven hasta que yo regrese. Si pasa algo, si escuchan algo extraño, toman a Lucía y salen corriendo hacia el arroyo, ¿entendido?» Tomás la miró con una madurez que rompió el corazón de Elena. «Mamá, tal vez debería ir yo», dijo con voz firme. «Soy el hombre de la familia ahora». Elena le acarició la mejilla con ternura. «Eres muy valiente, mi amor, pero necesito que seas el hombre de la familia aquí arriba, cuidando a tus hermanos. Yo voy a estar bien, te lo prometo. Solo será un momento». Encendió la antorcha usando las brasas del fuego que aún ardía débilmente. La llama cobró vida lentamente, iluminando su rostro con un resplandor anaranjado. Agarró el cuchillo de cocina con la otra mano. El filo estaba romo y el mango estaba roto, pero era el único arma que tenía. Se acercó al altar, su corazón latiendo tan fuerte que podía oírlo en sus oídos. Los niños la observaban en silencio, sus caras llenas de preocupación. Elena les dedicó una última sonrisa tranquilizadora y luego se arrodilló frente a la abertura oscura. La antorcha en alto comenzó a descender por las escaleras de piedra que bajaban hacia las entrañas de la capilla. Los escalones eran estrechos e irregulares, desgastados por el tiempo y la humedad. Las paredes de piedra a ambos lados estaban cubiertas de musgo húmedo y pequeños insectos huían de la luz de la antorcha. El aire se volvía más frío a medida que descendía, y el olor a cera quemada se hacía más fuerte, mezclándose con otro olor, un olor que Elena no podía identificar, algo orgánico y ligeramente dulce, como flores marchitas. Contó 14 escalones antes de llegar al fondo. Sus pies tocaron un piso de tierra compactada, y cuando levantó la antorcha para iluminar el espacio, tuvo que contener un grito de asombro. No era una simple cripta. Era una habitación subterránea, una cámara secreta de unos 6 metros de largo por 4 de ancho, con un techo bajo de piedra sostenido por vigas de madera antigua. Y lo más impactante era que no estaba abandonada. En el centro de la habitación había una mesa de madera, vieja pero aún sólida, y sobre ella había velas, docenas de velas de diferentes tamaños, la mayoría consumidas hasta convertirse en charcos de cera solidificada, pero algunas aún con mechas intactas.
Alrededor de las velas había objetos extraños, pequeñas figuras talladas en madera, piedras pintadas con símbolos que Elena no reconocía, frascos de vidrio con líquidos oscuros, ramitas de hierbas secas atadas con hilo rojo. En las paredes colgaban telas desteñidas con más símbolos pintados. Algunos parecían religiosos, cruces y vírgenes, pero otros eran completamente ajenos, círculos entrelazados, estrellas con demasiadas puntas, figuras geométricas que hacían que los ojos dolieran al mirarlas demasiado tiempo. Elena dio un paso adelante, su mano apretando el cuchillo con fuerza. ¿Qué era este lugar? ¿Algún tipo de santuario secreto? ¿Un lugar de oración oculto? Pero las velas y los objetos no tenían el aspecto ordenado y reverente de un altar cristiano. Había algo más primitivo en su disposición, algo que hablaba de rituales antiguos, de creencias que existían antes de que los conquistadores españoles trajeran su fe al continente. Se acercó más a la mesa, examinando los objetos con la luz de la antorcha. Uno de los frascos contenía lo que parecía ser sangre seca, otro tenía pétalos de flores preservados en algún tipo de aceite espeso. Las figuras talladas representaban formas humanas estilizadas, algunas con brazos levantados al cielo, otras arrodilladas en posiciones de súplica, y entonces, en la esquina más alejada de la habitación, la luz de su antorcha iluminó algo que hizo que su sangre se helara. Había una persona allí, una figura oscura acurrucada en el rincón, envuelta en mantas raídas, completamente inmóvil. Elena retrocedió instintivamente, levantando el cuchillo, su respiración convirtiéndose en jadeos cortos y rápidos. «¿Quién está ahí?», gritó, su voz sonando aguda y asustada en el espacio cerrado. «¿Quién eres?». La figura no respondió, no se movió. Elena esperó, cada segundo sintiéndose como una eternidad, pero no hubo reacción. Con el corazón en la garganta, se obligó a acercarse paso a paso, hasta que estuvo lo suficientemente cerca como para tocar a la persona con el extremo de su antorcha. Empujó suavemente la manta con el palo ardiendo, y lo que vio la hizo soltar un suspiro de alivio mezclado con tristeza. No era una amenaza. Era un cuerpo, pero un cuerpo que llevaba muerto mucho tiempo, tanto que ya se había momificado parcialmente por el aire seco de la cámara subterránea. Era una mujer. Podía deducirlo por los restos de ropa que aún cubrían el esqueleto, un vestido simple y oscuro similar al que usaban las campesinas. El cabello, largo y gris, aún estaba pegado al cráneo seco. Las manos esqueléticas sostenían algo contra el pecho, un libro pequeño envuelto en tela. Elena se arrodilló lentamente, con un respeto instintivo hacia la muerte. Esta mujer había muerto aquí abajo, en este lugar secreto, rodeada de sus velas y sus símbolos. ¿Por qué? ¿Quién era? Una ermitaña que había encontrado refugio en la capilla abandonada, una curandera perseguida que se escondía de la Inquisición o de la persecución religiosa. Las preguntas se agolpaban en su mente mientras observaba el cuerpo momificado. Con manos temblorosas, pero movida por una curiosidad más fuerte que el miedo, Elena tomó el libro que la mujer sostenía. La tela que lo envolvía se desmoronó al tacto, revelando un cuaderno de cuero gastado, del tamaño de su mano. Lo abrió con cuidado, temiendo que las páginas se desintegraran, pero el papel, aunque amarillento y frágil, se mantuvo intacto. Las páginas estaban llenas de escritura a mano, una caligrafía elegante y cuidadosa en español antiguo, con algunas palabras que Elena no reconocía. Leyó las primeras líneas a la luz vacilante de su antorcha y su corazón dio un vuelco. El diario comenzaba así: «Mi nombre es Magdalena, y este será mi último refugio. He oído de un mundo que no comprende el don que Dios me dio, un don que llaman brujería, pero que yo sé que es gracia divina. Aquí, bajo esta capilla olvidada, esperaré mi final, pero antes dejaré registro de todo lo que sé, de todos los secretos que las mujeres de mi linaje han guardado durante generaciones. Que quien encuentre este libro sepa que no está sola, que hay fuerzas en este mundo más antiguas que la Iglesia, más poderosas que los hombres, y que una mujer desesperada puede invocarlas si sabe las palabras correctas y tiene el corazón puro». Elena cerró el libro bruscamente, su mente dando vueltas. ¿Brujería? ¿Secretos? ¿Invocaciones? Su educación católica le decía que debía arrojar ese libro al fuego,
que era obra del demonio, que tocar esas cosas traería maldición sobre ella y sus hijos. Pero otra parte de ella, una parte más profunda y primitiva, la parte que había luchado contra la injusticia y el abandono, la parte que había visto cómo la iglesia y la sociedad la habían descartado sin piedad, esa parte susurraba que quizás, solo quizás, este libro contenía respuestas, contenía poder, contenía una forma de proteger a sus hijos que no dependía de la caridad de hombres crueles o de la piedad de un Dios que parecía haberse olvidado de ella. Guardó el libro entre los pliegues de su vestido, sintiendo su peso contra su pecho como un secreto peligroso. Miró una última vez el cuerpo de Magdalena y susurró una oración silenciosa por su alma, fuera lo que fuera que había sido en vida. Mira, antes de seguir con esta historia que sé que te está atrapando, quiero decirte algo desde el corazón. Si has llegado hasta aquí, si estás sintiendo la angustia de Elena, si tu corazón late más rápido cada vez que ella baja esas escaleras, es porque somos iguales tú y yo. Nos gustan las historias que nos hacen sentir, que nos sacan de nuestra rutina, que nos recuerdan que hay emoción, misterio y valentía en este mundo. Por eso quiero pedirte algo muy especial. Este canal es como una familia pequeña pero unida, donde compartimos historias que nadie más cuenta, historias de gente común que enfrenta lo imposible. Si esta historia te está tocando el alma, si Elena y sus 6 hijos te están haciendo sentir algo real, ayúdame a seguir trayéndote más relatos como este. Suscríbete al canal, no por obligación, sino porque quieres ser parte de esta familia de personas que valoran las buenas historias. Y déjame un comentario contándome qué sentiste hasta ahora, si tú habrías bajado a esa cámara secreta, si confiarías en ese libro misterioso, o incluso cuéntame alguna historia de valentía de tu propia vida o de alguna mujer fuerte que conozcas. Me encantaría leerte, me encantaría saber que esto no es solo yo hablando al vacío, sino una conversación real entre personas que apreciamos lo mismo. Y si tienes ideas para otras historias que quieres que cuente, dímelo en los comentarios. Este canal crece con tus sugerencias, con tus ganas de compartir, con esa conexión genuina que hace que valga la pena seguir creando contenido. Gracias por estar aquí, de verdad, gracias por darle una oportunidad a esta historia y a este humilde canal. Ahora sí, sigamos descubriendo qué secretos guarda ese libro y qué decisiones tomará Elena para salvar a su familia. Elena subió las escaleras de piedra con piernas temblorosas, el libro de Magdalena presionado contra su pecho bajo el vestido, oculto de las miradas curiosas de sus hijos. Cuando emergió del pasaje oscuro, la luz del día que entraba por las ventanas rotas de la capilla le pareció cegadora después de la penumbra de la cámara subterránea. Los 6 niños corrieron hacia ella inmediatamente, rodeándola con abrazos y preguntas atropelladas. ¿Qué había allá abajo, mamá? ¿Encontraste algo? Había monstruos. ¿Por qué tardaste tanto? Elena les acarició las cabezas, forzando una sonrisa tranquilizadora mientras su mente trabajaba a toda velocidad, decidiendo qué contarles y qué ocultar. Era solo una vieja cripta, mintió suavemente, donde guardaban cosas de la iglesia hace mucho tiempo. Está vacía ahora. No hay nada que nos sirva. Pero, ¿saben qué? Encontré que hay otra salida por allá abajo, una ventilación que llega hasta afuera, por eso el aire es más fresco. Eso significa que si alguna vez hay peligro arriba, podemos escondernos allí. ¿Entendido? Los niños asintieron, aceptando su explicación sin cuestionarla demasiado. Demasiado cansados y hambrientos para profundizar. El resto del día transcurrió en una rutina de supervivencia básica. Elena organizó a los niños en equipos de trabajo. Tomás y Gabriel salieron a explorar los alrededores, buscando señales de animales que pudieran cazar o frutos silvestres que pudieran recolectar. Ana y Rosa limpiaron más a fondo el interior de la capilla, barriendo la tierra acumulada hacia afuera y organizando las pocas posesiones que tenían en un rincón seco. Miguel ayudó a Elena a reparar la puerta, asegurándola con cuerdas y palos para que al menos pudiera cerrarse por las noches y ofrecer algo de protección contra animales. La pequeña Lucía jugaba cerca del fuego con su muñeca de trapo, hablándole en susurros, como si la muñeca pudiera responderle. Su inocencia era el único punto de luz en la dureza de su situación. Cuando cayó la noche, Tomás y Gabriel,
regresaron con buenas noticias. Habían encontrado varios árboles frutales silvestres no muy lejos, manzanas pequeñas y amargas, pero comestibles. También habían visto huellas de conejos cerca del arroyo, lo que significaba que si Elena podía hacer trampas, podrían tener carne pronto. Era un alivio inmenso saber que no morirían de hambre inmediatamente. Esa noche, después de que los niños cayeron en un sueño profundo y agotado, acurrucados juntos bajo la única manta, Elena se quedó despierta junto al fuego. Sacó el libro de Magdalena de su escondite y lo abrió con manos temblorosas. La luz del fuego bailaba sobre las páginas amarillentas, haciendo que las palabras parecieran moverse y respirar. Comenzó a leer con más atención, pasando las páginas lentamente para no dañarlas. El diario de Magdalena era extraordinario. Era parte confesión, parte manual de supervivencia, parte grimorio de conocimientos antiguos. Magdalena había sido una curandera en un pueblo pequeño durante la época colonial, probablemente a mediados del siglo XVII. Había aprendido su oficio de su abuela, quien a su vez lo había aprendido de su propia madre, una línea de mujeres sabias que se remontaba a tiempos anteriores a la conquista española. Estas mujeres habían guardado conocimientos sobre hierbas medicinales, sobre rituales de protección, sobre formas de comunicarse con lo que Magdalena llamaba las fuerzas naturales del mundo, espíritus de la tierra, del agua, del aire. Pero Magdalena había vivido en tiempos peligrosos para las mujeres con conocimiento. La Inquisición, aunque menos activa en las colonias remotas, aún tenía poder suficiente para perseguir a quien consideraban brujas. Magdalena escribía sobre cómo había curado a docenas de personas de enfermedades que los médicos oficiales no podían sanar, cómo había ayudado a mujeres a dar a luz cuando las parteras fracasaban, cómo había detenido epidemias con sus mezclas de hierbas. Pero cuando curó a la hija de un hombre poderoso, que los médicos habían declarado desahuciada, ese mismo hombre, en lugar de agradecerle, la denunció como bruja, temiendo que su hija hubiera sido salvada por medios diabólicos. Magdalena tuvo que huir. Vagó durante meses hasta encontrar esta capilla abandonada, donde decidió pasar sus últimos años registrando todo su conocimiento para que no se perdiera. Había vivido aquí durante casi 5 años. Escribía, saliendo solo de noche para recolectar hierbas y agua del arroyo, manteniendo velas encendidas en su santuario subterráneo, orando a sus dioses antiguos mientras el mundo de arriba la olvidaba. Las páginas posteriores del diario contenían recetas y rituales, cómo hacer ungüentos para curar heridas, cómo preparar tés para bajar la fiebre, cómo identificar plantas venenosas y plantas curativas. Pero también contenían cosas más perturbadoras, rituales de protección que requerían dibujar símbolos con sangre, invocaciones a espíritus guardianes que debían hacerse bajo la luna llena, formas de maldecir a los enemigos para que la desgracia los siguiera. Elena leyó todo con una mezcla de fascinación y terror. Su educación católica la había enseñado que estas cosas eran pecaminosas, que jugar con fuerzas sobrenaturales era abrir la puerta al demonio. Pero esa misma iglesia que le había enseñado eso, la había abandonado cuando más necesitaba ayuda. Y si el verdadero pecado no era buscar estas fuerzas antiguas, sino el de aquellos que se llamaban cristianos y que cerraban sus puertas a una viuda y sus hijos hambrientos. Y si Dios, en su infinita sabiduría, había puesto este libro en su camino precisamente porque sabía que ella necesitaría estas herramientas para sobrevivir. Elena cerró el libro cuando las primeras luces del amanecer comenzaron a filtrarse por las grietas del techo. No había dormido nada, pero su mente estaba más clara que nunca. Había tomado una decisión. Usaría el conocimiento de Magdalena, pero solo para proteger y alimentar a sus hijos. No haría daño a nadie, no maldeciría a sus enemigos por más que lo merecieran. Se limitaría a las recetas medicinales, a los consejos de supervivencia, a los rituales de protección que parecían más oraciones que brujería. Y si eso la convertía en una bruja a los ojos del mundo, que así fuera. Prefería ser una bruja viva con sus hijos alimentados que una buena cristiana muerta de hambre y desesperación. Los días siguientes se convirtieron en un ritmo de trabajo constante y aprendizaje secreto. Durante el día,
Elena se transformaba en una versión más fuerte de sí misma, organizada y decidida. Y, siguiendo las instrucciones del libro de Magdalena, comenzó a explorar la zona alrededor de la capilla con ojos nuevos, no solo buscando comida, sino identificando las plantas que el libro describía. Encontró lo que Magdalena llamaba hierba de San Juan, perfecta para tratar heridas y prevenir infecciones, algo crucial cuando no tenían acceso a médicos. Identificó la raíz de valeriana cerca del arroyo, útil para calmar los nervios y ayudar a dormir a los niños que sufrían pesadillas. Descubrió plantas que podía comer, tubérculos que podía hervir, bayas que, aunque amargas, eran nutritivas. Cada descubrimiento era una pequeña victoria, un paso más lejos de la inanición. Enseñó a Tomás y a las gemelas a reconocer estas plantas, creando un conocimiento compartido que podría salvarles la vida si algo le pasaba a ella. También siguió las instrucciones de Magdalena para hacer trampas simples pero efectivas para conejos. Usando ramas flexibles, cuerdas hechas de fibras vegetales trenzadas y cebos de frutas silvestres, colocó 6 trampas alrededor del arroyo donde había visto las huellas. Al tercer día, atrapó su primer conejo. El llanto de alegría de los niños cuando vieron la carne fresca fue el sonido más hermoso que Elena había escuchado en meses. Cocinó el conejo lentamente sobre el fuego, haciendo un estofado con las hierbas silvestres y los tubérculos que había recolectado. El aroma llenó la capilla, y por primera vez desde la muerte de Roberto, la familia comió hasta quedar satisfecha. Esa noche, los niños se durmieron con las barrigas llenas y sonrisas en sus rostros, y Elena sintió que quizás, solo quizás, podrían sobrevivir en este lugar olvidado. Pero la comida era solo una de sus preocupaciones. El invierno se acercaba, podía sentirlo en el viento cada vez más frío que soplaba por las noches, en las hojas de los árboles que comenzaban a cambiar de color. Necesitaban reparar el techo antes de que llegaran las lluvias fuertes y la nieve. Necesitaban más mantas, más ropa de abrigo. Necesitaban convertir esta ruina en un hogar habitable. Elena trabajó como poseída, y los niños la ayudaron con la energía renovada que les daba la comida regular. Tomás demostró ser hábil con las manos, heredando algo del talento de su padre carpintero. Juntos, madre e hijo, repararon las secciones más dañadas del techo, usando ramas entretejidas y barro para sellar los huecos. Las gemelas recolectaron musgo seco que usaron para rellenar las grietas en las paredes de piedra, creando un aislamiento rudimentario contra el frío. Gabriel y Miguel, aunque más pequeños, ayudaron llevando piedras para reforzar las áreas débiles del piso. Incluso la pequeña Lucía contribuía a su manera, ordenando las hierbas secas que Elena colgaba del techo, clasificándolas por color como si fuera un juego. La capilla se transformaba lentamente de una ruina abandonada en algo que se parecía a un hogar, pero Elena sabía que la verdadera prueba vendría con el tiempo. ¿Podrían realmente sobrevivir un invierno completo, aislados del resto del mundo? ¿Qué pasaría si alguno de los niños se enfermaba gravemente? ¿Qué harían si las trampas dejaban de funcionar y se quedaban sin comida? Estas preguntas la atormentaban durante las noches sin sueño. Fue durante una de esas noches cuando Elena tomó la decisión de realizar su primer ritual de protección del libro de Magdalena. No era algo que tomara a la ligera. Había leído y releído las instrucciones docenas de veces, memorizando cada paso, cada palabra de la invocación. El ritual requería hacerse en luna nueva, la noche más oscura del mes, cuando las fuerzas protectoras estaban más receptivas. Necesitaba dibujar un círculo de sal alrededor de la capilla, algo problemático ya que no tenía sal, pero el libro ofrecía una alternativa, cenizas mezcladas con agua del arroyo. Necesitaba encender 5 velas en puntos específicos alrededor del círculo, representando los 5 elementos que Magdalena veneraba: tierra, agua, fuego, aire y espíritu. Y necesitaba recitar las palabras exactas, una mezcla de español antiguo y lo que parecía ser un idioma indígena, que Elena no reconocía pero que el libro transcribía fonéticamente. La noche de luna nueva llegó fría y oscura, el cielo cubierto de nubes que ocultaban hasta las estrellas. Elena esperó hasta que los niños estuvieran profundamente dormidos. Luego,
Con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho, salió de la capilla llevando su olla con cenizas mezcladas con agua. La oscuridad era absoluta, apenas podía ver sus propias manos frente a su cara. Caminó alrededor del perímetro de la capilla, derramando la mezcla gris en una línea continua, creando un círculo de protección. El libro decía que este círculo mantendría alejadas las energías negativas, las enfermedades y las personas con malas intenciones. Cuando completó el círculo, colocó las 5 velas que había hecho ella misma usando sebo de conejo y mechas de fibra vegetal. Las encendió una por una, recitando las palabras que había memorizado. Tierra que sostiene, protege estos cimientos. Agua que fluye, limpia este espacio. Fuego que arde, ilumina la oscuridad. Aire que sopla, aleja el mal. Espíritu que habita todas las cosas, bendice este refugio. Las palabras salieron de su boca con una convicción que la sorprendió. No sonaban como las oraciones vacías que había recitado durante años en la iglesia del pueblo. Estas palabras se sentían vivas, poderosas, como si tuvieran peso y sustancia. Cuando terminó el ritual y las 5 velas ardían en sus posiciones alrededor de la capilla, Elena se quedó de pie en el centro del círculo y cerró los ojos. Por un momento no pasó nada. El viento frío seguía soplando, la oscuridad seguía siendo opresiva, pero luego sintió algo, un cambio sutil en el aire, como si la temperatura hubiera subido 1 grado, como si una presencia invisible hubiera descendido sobre el lugar, observando, evaluando y finalmente aprobando. Las velas parpadearon todas al mismo tiempo, aunque no había viento, y Elena abrió los ojos con un sobresalto. Las llamas se estabilizaron, ardiendo con una luz más brillante y constante de lo que debería ser posible con velas tan rudimentarias. Y en ese momento, Elena supo con una certeza que desafiaba la lógica que el ritual había funcionado. Algo había respondido a su llamado. Algo antiguo y poderoso había aceptado proteger este lugar y a las almas que lo habitaban. Volvió a entrar en la capilla, cerró la puerta reparada detrás de ella y se acostó junto a sus hijos. Por primera vez desde que Roberto había muerto, se sintió segura. No era la seguridad que viene de tener dinero en el banco o un techo sólido sobre la cabeza. Era algo más profundo, una seguridad que venía de saber que había tomado el control de su destino, que había accedido a un poder que nadie podía quitarle, que se había convertido en la guardiana y protectora de su familia de una manera que iba más allá de lo físico. Se durmió con una mano sobre el libro de Magdalena, escondido bajo la manta, y una sonrisa en los labios. Los días que siguieron trajeron confirmaciones de que algo había cambiado. Las trampas que había colocado comenzaron a tener más éxito, atrapando no solo conejos, sino también aves pequeñas que proporcionaban carne y plumas útiles. Los niños, que habían estado pálidos y débiles, comenzaron a recuperar color en sus mejillas, sus ojos brillaban con más energía. Incluso el clima pareció cooperar. Las lluvias que caían eran suaves y predecibles, suficientes para mantener el arroyo lleno, pero no tan fuertes como para inundar la capilla o arruinar las reparaciones del techo. Elena sabía que todo esto podía ser simple coincidencia, que el ritual no tenía nada que ver con su buena fortuna reciente, pero en lo profundo de su corazón no lo creía. Había sentido el cambio esa noche de luna nueva, había visto las velas arder con una intensidad imposible, había experimentado esa sensación de aprobación de algo más grande que ella, y si creer en ese poder le daba la fuerza para seguir adelante, para seguir luchando, entonces no iba a cuestionar su origen. Lo que importaba era que estaban sobreviviendo, que sus hijos estaban comiendo, que tenían un techo sobre sus cabezas. El resto era secundario, pero Elena no era ingenua. Sabía que la protección que había invocado no los haría invulnerables. El libro de Magdalena era claro en ese aspecto. Los rituales podían mejorar la suerte, podían alejar ciertas amenazas, pero no podían detener todo. Si alguien venía con la determinación suficiente, si una enfermedad verdaderamente terrible los atacaba, si un desastre natural se desataba, la magia de Magdalena no sería suficiente. La protección real vendría de su vigilancia constante, de su trabajo incansable,
de su astucia para navegar los peligros que aún estaban por venir. Pasaron 3 semanas desde que Elena había realizado el ritual de protección, y la vida en la capilla abandonada había encontrado un ritmo extrañamente sostenible. Los niños habían dejado de preguntar cuándo volverían al pueblo. Habían dejado de llorar por las noches, extrañando la vida que habían perdido. En cambio, se habían adaptado con la resiliencia extraordinaria que tienen los niños cuando no les queda otra opción. Tomás se había convertido en un cazador competente, capaz de revisar las trampas solo y de identificar rastros de animales con una precisión que habría hecho llorar de orgullo a su padre. Las gemelas habían desarrollado una habilidad casi intuitiva para encontrar plantas comestibles, como si pudieran olerlas entre la maleza. Gabriel y Miguel se habían vuelto expertos en mantener el fuego encendido constantemente, turnándose para alimentarlo durante la noche. Y la pequeña Lucía, aunque aún demasiado joven para contribuir de manera significativa, había dejado de tener pesadillas y ahora dormía tranquila cada noche. Elena, por su parte, se había sumergido completamente en el estudio del libro de Magdalena. Cada noche, después de que los niños se dormían, se sentaba junto al fuego y leía página tras página, absorbiendo conocimientos que sentía que habían estado esperándola toda su vida. Aprendió a leer los patrones del clima observando el comportamiento de los pájaros y los insectos. Aprendió a preparar remedios para dolencias comunes, dolores de cabeza, fiebres leves, cortes infectados. Aprendió los ciclos de la luna y cómo afectaban el crecimiento de las plantas y el comportamiento de los animales. Pero también aprendió cosas más oscuras, más peligrosas. Magdalena había escrito sobre rituales para influenciar la voluntad de otros, para hacer que una persona dijera la verdad contra su voluntad, para sembrar discordia entre enemigos. Elena leía estos pasajes con un escalofrío recorriendo su espalda, reconociendo el poder terrible que representaban, pero jurándose a sí misma que nunca los usaría a menos que fuera absolutamente necesario para proteger a sus hijos. Una mañana fría de principios de junio todo cambió. Elena estaba afuera recogiendo leña cuando escuchó un sonido que no había oído en semanas, el sonido de cascos de caballos acercándose por el viejo camino que pasaba cerca de la capilla. Su corazón se detuvo por un segundo antes de comenzar a latir con fuerza. Dejó caer la leña y corrió hacia la capilla, gritando a los niños que se metieran adentro inmediatamente. Tomás, que estaba revisando las trampas cerca del arroyo, escuchó el grito de su madre y vino corriendo. En cuestión de segundos los 7 estaban dentro de la capilla, la puerta cerrada y asegurada. Elena se asomó por una de las ventanas rotas, su corazón latiendo con tal fuerza que podía oírlo en sus oídos. 3 hombres a caballo se acercaban lentamente por el camino. No parecían viajeros casuales, llevaban ropa de buena calidad, aunque polvorienta por el viaje, y 2 de ellos tenían rifles colgados de sus monturas. El tercero, un hombre mayor con barba gris y sombrero negro, parecía ser el líder. Los hombres se detuvieron frente a la capilla, observando el edificio con una mezcla de sorpresa y curiosidad, el humo saliendo por los agujeros del techo reparado y las señales obvias de ocupación reciente. Ropa colgando para secar, cenizas de fogatas afuera, debieron haberles indicado que alguien estaba viviendo allí. El hombre de barba gris desmontó con movimientos lentos y deliberados y caminó hacia la puerta. «¿Hay alguien ahí?», gritó. Su voz era ronca, pero no necesariamente amenazante. «No queremos problemas, solo estamos buscando el camino hacia la estancia de los Navarro». Nos perdimos y vimos el humo. Elena dudó por un momento, su mano apretando el cuchillo de cocina que ahora llevaba siempre consigo. Cada instinto le decía que no confiara en extraños, que cualquier contacto con el mundo exterior podía traer peligro. Pero también sabía que ignorarlos podía ser peor. Podían forzar la entrada si pensaban que había algo valioso dentro. Tomó una respiración profunda y respondió a través de la puerta cerrada. «Esta es una propiedad privada», dijo, tratando de que su voz sonara firme y segura. «No tengo información sobre caminos. Lo siento. Sigan adelante y encontrarán señales». Hubo un silencio del otro lado de la puerta. Luego, la voz del hombre sonó de nuevo, esta vez con un tono más suave, casi amable. «Señora, no queremos molestarla. Solo necesitamos agua para los caballos y quizás algo de orientación.
Puedo pagarle por la molestia. Elena miró a Tomás, que sostenía un palo grueso como arma improvisada, y luego a las gemelas que abrazaban a Lucía con caras asustadas. Sabía que eventualmente tendrían que interactuar con otras personas. No podían vivir completamente aislados para siempre. Y el hombre ofrecía pagar, dinero que necesitaban desesperadamente para comprar cosas que no podían hacer o encontrar ellos mismos: sal, tela, quizás herramientas. Tomó otra decisión arriesgada. Abrió la puerta solo una rendija, lo suficiente para asomar la cabeza, manteniendo el cuchillo escondido detrás de la puerta. El hombre de barba gris retrocedió un paso, levantando las manos en un gesto de paz. Era mayor de lo que había pensado, probablemente en sus 60 años, con arrugas profundas alrededor de ojos que parecían más cansados que peligrosos. «Buenos días, señora», dijo quitándose el sombrero cortésmente. «Mi nombre es don Alfredo Cortés, soy comerciante de ganado». «Estos son mis empleados», señaló a los dos hombres más jóvenes que permanecían en sus caballos. «Estamos viajando hacia la estancia Navarro para cerrar un negocio, pero tomamos el camino equivocado hace unas horas. Si pudiera indicarnos la dirección correcta y permitirnos sacar agua del arroyo cercano para los caballos, le pagaré generosamente por la molestia». Elena lo evaluó con ojos entrenados por meses de desconfianza. El hombre parecía genuino, su postura era relajada, no amenazante, y la mención de la estancia Navarro le resultaba familiar. Había oído hablar de ella cuando vivía en el pueblo, una de las propiedades más grandes de la región. «El arroyo está a 100 metros hacia el este», dijo finalmente señalando con la barbilla. «Pueden usar el agua libremente, es agua de todos. En cuanto al camino, deben regresar por donde vinieron hasta encontrar el cruce con el Álamo Grande, luego tomar hacia el sur. La estancia está a mediodía de cabalgata desde allí». Don Alfredo sonrió con alivio genuino. «Muchas gracias, señora, es usted muy amable. Y permítame». Sacó una pequeña bolsa de su cinturón y extrajo varias monedas de plata. «Déjeme pagarle por su ayuda y por la molestia de haber interrumpido su paz». Extendió la mano con las monedas. Elena miró el dinero y su corazón dio un salto. Eran más monedas de las que había visto juntas en meses, suficientes para comprar provisiones que les durarían semanas. Pero tomar ese dinero significaba abrir más la puerta, acercarse al hombre, exponerse. Vio la duda reflejada en sus propios ojos y pareció entenderlo. Sin decir nada, dejó las monedas cuidadosamente sobre una piedra plana cerca de la puerta y retrocedió varios pasos. «Ahí está, señora. Tómelas cuando guste. Que Dios la bendiga por su hospitalidad». Los hombres se dirigieron hacia el arroyo con sus caballos, y Elena esperó hasta que estuvieron lo suficientemente lejos antes de salir rápidamente, agarrar las monedas y volver a encerrarse en la capilla. Los niños la rodearon inmediatamente, emocionados por las monedas brillantes. «Mamá, eso es mucho dinero», dijo Tomás con los ojos muy abiertos. «¿Qué vamos a comprar?». Elena sonrió, sintiendo un alivio que no había experimentado en mucho tiempo. «Vamos a comprar sal», respondió, «y tela para hacer ropa más abrigada para el invierno, y quizás algunas herramientas que nos ayuden a trabajar mejor». Los niños celebraron con gritos de alegría, y Elena los dejó disfrutar del momento. Observó por la ventana cómo los hombres llenaban sus cantimploras y daban agua a los caballos en el arroyo. Don Alfredo miró hacia la capilla una vez más, inclinó la cabeza en un gesto de agradecimiento silencioso y luego montó su caballo. Los tres hombres se alejaron por el camino, sus figuras haciéndose cada vez más pequeñas hasta desaparecer completamente. Elena suspiró con alivio. El encuentro había sido pacífico, incluso beneficioso, pero también le recordó algo importante. No estaban tan aislados como pensaba. Ese camino, aunque poco usado, aún veía viajeros ocasionales, lo que significaba que eventualmente más gente pasaría por allí y no todos serían tan amables como don Alfredo. Esa noche, después de que los niños se durmieron con las barrigas llenas de un guiso más abundante de lo usual, gracias al conejo extra que Tomás había atrapado, Elena volvió a abrir el libro de Magdalena. Buscaba algo específico, un ritual de ocultamiento que había visto mencionado en las páginas iniciales, pero que no había explorado completamente. Lo encontró en la página 43, un ritual titulado
el velo de la invisibilidad. No era literalmente un hechizo para hacerse invisible, eso sería fantasía, sino un ritual para hacer que un lugar pasara desapercibido, para que la gente que pasara cerca sintiera una compulsión inexplicable de mirar hacia otro lado, de seguir adelante sin investigar. El ritual requería ingredientes que Elena ya tenía: cenizas de sauce, hojas de artemisa y algo de la persona que realizaba el ritual, en este caso, sangre. También requería repetir el proceso durante 7 noches consecutivas bajo la luna creciente, un compromiso significativo de tiempo y energía. Elena leyó y releyó las instrucciones, sopesando los riesgos contra los beneficios. El libro advertía que este ritual era más poderoso y por lo tanto más peligroso que el simple círculo de protección. Podía tener efectos no deseados si se hacía incorrectamente, desde dolores de cabeza persistentes hasta atraer exactamente la atención que se buscaba evitar. Pero la alternativa era vivir con el miedo constante de que alguien descubriera su refugio, de que alguien con malas intenciones decidiera que una mujer sola con 6 niños era una presa fácil. Decidió que el riesgo valía la pena. Comenzó el ritual la noche siguiente, cuando la luna comenzaba su fase creciente, apenas una astilla plateada en el cielo oscuro. Mezcló las cenizas de sauce que había preparado quemando ramas específicas del árbol que crecía cerca del arroyo con las hojas de artemisa que había secado durante días. Pinchó su dedo con la punta de su cuchillo y dejó caer 3 gotas de sangre en la mezcla, revolviendo todo hasta formar una pasta oscura y aromática. Luego caminó alrededor de la capilla en sentido contrario a las agujas del reloj, una diferencia crucial con el ritual de protección que había sido en sentido horario, untando pequeñas cantidades de la pasta en las esquinas del edificio, en el marco de la puerta, en los alféizares de las ventanas. Mientras lo hacía, recitaba las palabras que Magdalena había escrito, palabras en ese idioma antiguo que no entendía, pero que pronunciaba lo mejor que podía. Que los ojos que miran se desvíen, que los pies que caminan sigan adelante, que las mentes que buscan olviden, que este lugar sea como niebla, presente pero invisible, real pero olvidado. La primera noche no sintió nada diferente, solo el cansancio del trabajo y una leve náusea que atribuyó al olor fuerte de la mezcla. La segunda noche, mientras realizaba el ritual de nuevo, sintió un hormigueo en las palmas de sus manos, como si una corriente eléctrica muy suave pasara por ellas. La tercera noche, escuchó susurros en el viento, voces que no podía distinguir pero que parecían estar hablando en ese mismo idioma antiguo que recitaba. Para la quinta noche, Elena comenzó a experimentar algo extraño. Cuando miraba la capilla desde cierta distancia, sus ojos tendían a deslizarse sobre el edificio sin realmente registrarlo, como si su cerebro se negara a enfocarse en él. Tenía que hacer un esfuerzo consciente para verlo claramente, para recordar que estaba ahí. La sensación era desconcertante y mareante, pero también emocionante. El ritual estaba funcionando. Para la séptima y última noche, Elena completó el ciclo con una mezcla de alivio y aprensión. Había cumplido con todas las instrucciones al pie de la letra, había pronunciado todas las palabras, había untado la pasta en todos los lugares requeridos. Cuando terminó, se quedó de pie en el camino a unos 50 metros de la capilla y la observó. El edificio estaba allí, sólido y real, pero había algo fundamentalmente diferente en cómo se sentía mirarlo. Era como si sus ojos quisieran mirar cualquier otra cosa: el árbol a la izquierda, las nubes en el cielo, el suelo a sus pies, cualquier cosa excepto la capilla. Tuvo que obligarse a mantener la mirada fija en el edificio, y hacerlo le provocó un ligero dolor de cabeza. Satisfecha pero agotada, regresó al interior. Los niños no habían notado nada diferente. Para ellos la capilla seguía siendo simplemente su hogar. El ritual, según el libro, solo afectaba a aquellos que no estuvieran familiarizados con el lugar, a extraños que pasaran cerca. Los que ya vivían allí o que tenían una conexión emocional fuerte con el espacio estarían inmunes al efecto. Elena se permitió sentir una pequeña victoria. Había dado otro paso para proteger a su familia. Había usado el conocimiento prohibido de Magdalena para crear un escudo invisible alrededor de su refugio.
Pero mientras se acostaba esa noche, sintiendo el peso del libro bajo la manta donde lo guardaba, no podía sacudirse una sensación de inquietud. Estaba adentrándose cada vez más profundamente en un mundo que no comprendía completamente, usando fuerzas que eran antiguas y poderosas y potencialmente peligrosas. ¿Hasta dónde estaría dispuesta a llegar para proteger a sus hijos? ¿Qué líneas estaba dispuesta a cruzar? Esas preguntas la perseguirían en las semanas y meses por venir, a medida que los desafíos se volvieran más difíciles y las decisiones más oscuras. El invierno llegó con una ferocidad que Elena no había anticipado completamente, a pesar de todas sus preparaciones. Las primeras nevadas comenzaron a mediados de julio, cubriendo el paisaje con un manto blanco que transformaba el mundo en un lugar extraño y silencioso. El frío penetraba por cada grieta de la capilla que no habían logrado sellar completamente, haciendo que las noches fueran una batalla constante por mantener el calor. El fuego en el centro del edificio tenía que arder día y noche, lo que significaba que Tomás y Gabriel pasaban horas cada día buscando leña seca, una tarea cada vez más difícil a medida que la nieve cubría los bosques cercanos. Las trampas seguían funcionando, aunque con menos éxito. Los animales se volvían más escasos y cautelosos en el invierno, conservando su energía y moviéndose menos. Elena tuvo que racionar la comida cuidadosamente, calculando cada porción para asegurarse de que durara hasta que el clima mejorara. Pero a pesar de las dificultades, la familia sobrevivía. Las reparaciones que habían hecho en el techo resistían las nevadas, solo ocasionalmente dejando caer pequeñas cantidades de nieve derretida que Elena recogía rápidamente con trapos. Las hierbas que había secado y almacenado, siguiendo las instrucciones de Magdalena, les proporcionaban tés calientes que ayudaban a combatir el frío y prevenir enfermedades. Los niños, vestidos con capas de ropa que Elena había cosido usando tela comprada con las monedas de don Alfredo, se mantenían relativamente abrigados, y la pequeña Lucía, la más vulnerable por su edad, dormía cada noche apretada entre sus hermanos mayores, compartiendo calor corporal. Elena vigilaba constantemente a sus hijos en busca de señales de enfermedad, sabiendo que un simple resfriado podía convertirse en neumonía mortal en estas condiciones. Cada tos, cada estornudo, cada queja de dolor de garganta la llenaba de terror. Pero gracias a los remedios de Magdalena, té de menta para la congestión, ungüentos de eucalipto para el pecho, infusiones de jengibre para la fiebre, lograban mantener las enfermedades a raya. Fue durante una de las noches más frías de agosto cuando Elena enfrentó su prueba más difícil hasta ese momento. Miguel, el niño de 5 años, despertó en medio de la noche con fiebre alta y temblores violentos. Elena lo tocó y su piel ardía como brasas. El niño deliraba, llamando a su padre muerto, hablando de cosas sin sentido. Los otros niños despertaron con los gemidos de su hermano, sus caras llenas de miedo. Tomás miró a su madre con ojos que suplicaban que hiciera algo, que solucionara esto como había solucionado todo lo demás. Elena sintió el pánico subiendo por su garganta, amenazando con ahogarla. Esta era exactamente la situación que más temía. Un niño gravemente enfermo sin acceso a médicos, sin medicinas modernas, completamente dependiente de su conocimiento limitado y de las recetas antiguas de una mujer muerta hace siglos. No podía permitirse el pánico. Tenía que actuar. Corrió hacia el rincón donde guardaba sus hierbas medicinales y el libro de Magdalena. Con manos temblorosas, buscó en las páginas el capítulo sobre fiebres peligrosas. Magdalena describía varios tipos, algunas causadas por infecciones de la garganta, otras por problemas en los pulmones, otras por enfermedades de la sangre. Los síntomas de Miguel: fiebre muy alta, temblores, delirio pero sin tos fuerte ni dificultad para respirar, parecían corresponder a lo que Magdalena llamaba fiebre escarlata, una infección peligrosa pero tratable si se actuaba rápido. El tratamiento requería una combinación agresiva de remedios. Primero, baños fríos para bajar la temperatura corporal antes de que causara daño permanente al cerebro. Segundo, un té fuerte hecho de corteza de sauce blanco, la fuente natural de lo que los médicos modernos llamarían aspirina,
para combatir la fiebre y la inflamación. Tercero, compresas empapadas en vinagre y artemisa sobre la frente y el pecho para sacar el calor del cuerpo. Y cuarto, un ritual de curación que Magdalena describía con detalle inquietante. Elena no dudó. Organizó a los otros niños con eficiencia militar. Tomás, necesito que derritas nieve en la olla grande inmediatamente. Ana, Rosa, traigan todas las mantas limpias que tengan. Gabriel, mantén el fuego ardiendo fuerte. Necesitamos agua hirviendo también. Los niños obedecieron sin hacer preguntas, moviéndose con la urgencia que el tono de su madre transmitía. Elena preparó el té de corteza de sauce, usando una cantidad mayor de la que normalmente usaría, sabiendo que la dosis tenía que ser fuerte para ser efectiva. Mientras el agua se calentaba, comenzó a desvestir a Miguel, quitándole las capas de ropa empapadas en sudor. El niño temblaba incontrolablemente, sus dientes castañeando, murmurando cosas incomprensibles. Cuando el agua con nieve derretida estuvo lista, Elena hizo algo que parecía cruel pero que sabía que era necesario. Sumergió a Miguel en el agua fría. El niño gritó, un grito agudo que atravesó el corazón de Elena como un cuchillo, y trató de salir del agua. Pero Elena lo sostuvo firmemente, hablándole con voz suave pero firme. Sé que duele, mi amor, sé que tienes mucho frío, pero esto te va a salvar la vida. Confía en mamá. Solo unos minutos más. Tomás y las gemelas lloraban en silencio, viendo sufrir a su hermano, pero Elena no podía permitirse la misericordia. Mantuvo a Miguel en el agua fría durante 5 minutos completos, contando cada segundo en su mente, sintiendo cómo el calor extremo de la piel del niño disminuía gradualmente. Cuando finalmente lo sacó, Miguel ya no temblaba con tanta violencia y su piel, aunque aún caliente, no quemaba al tacto como antes. Lo envolvió en mantas secas y le dio a beber el té de corteza de sauce, forzando el líquido amargo entre sus labios resistentes. El niño tosió y escupió la mitad, pero algo entró en su sistema. Luego vino la parte más difícil, el ritual de curación. Elena sabía que este momento había llegado eventualmente, el momento en que tendría que decidir si realmente creía en el poder que Magdalena afirmaba tener o si todo había sido autoengaño, una forma de sentirse con control en una situación sin control. Miró a Miguel, su hijo pequeño que aún luchaba contra la fiebre, y supo que no podía darse el lujo de dudas. Haría todo lo que estuviera en su poder, científico o místico, real o imaginario, para salvarlo. El ritual requería crear un círculo de velas alrededor del enfermo, 7 velas representando las 7 etapas de la vida, desde el nacimiento hasta la muerte. Requería quemar hierbas específicas, romero para la protección, lavanda para la purificación, salvia para la sabiduría curativa, y requería que Elena cortara un mechón de su propio cabello y lo quemara junto con las hierbas, ofreciendo parte de sí misma como pago por la curación de su hijo. Elena colocó a Miguel en el centro del espacio más limpio de la capilla, rodeándolo con las 7 velas que encendió con manos firmes. Los otros niños observaban desde una distancia respetuosa, confundidos, pero confiando en que su madre sabía lo que hacía. Elena encendió las hierbas en un cuenco pequeño, el humo aromático llenó el aire inmediatamente, creando una neblina gris que bailaba a la luz de las velas. Cortó un mechón de su cabello largo, sintiendo el peso de lo que estaba a punto de hacer, y lo dejó caer sobre las brasas. El cabello crepitó y se retorció, liberando un olor acre que se mezcló con las hierbas. Y entonces, arrodillada junto a su hijo enfermo, Elena comenzó a recitar las palabras que Magdalena había escrito para este momento exacto. Espíritus de la tierra que sostienen la vida, espíritus del agua que limpian la enfermedad, espíritus del fuego que queman la fiebre, espíritus del aire que traen aliento fresco, escuchen mi súplica. Este niño es inocente, este niño merece vivir. Tomen mi fuerza si es necesario, tomen mi salud si deben, pero déjenlo sanar. Ofrezco parte de mí misma como intercambio, mi cabello como símbolo, mi sangre si la requieren. Las palabras salieron de su boca con una intensidad que la sorprendió, cada sílaba cargada con toda la desesperación y el amor que sentía. Y mientras hablaba, algo extraordinario sucedió. Las velas, que habían estado ardiendo con llamas normales, de repente se elevaron todas al mismo tiempo,
creciendo hasta casi el doble de su tamaño original, iluminando la capilla con una luz brillante que hacía que las sombras bailaran salvajemente en las paredes. El humo de las hierbas comenzó a moverse en un patrón circular alrededor de Miguel, como si una brisa invisible lo estuviera dirigiendo, aunque el aire dentro de la capilla estaba completamente quieto. Elena sintió un calor intenso en sus manos, un calor que no venía del fuego sino de algo interno, como si su propia energía vital estuviera fluyendo hacia afuera. Colocó sus manos sobre el pecho de Miguel, y el niño, que había estado retorciéndose y gimiendo, de repente se quedó quieto. Sus ojos, que habían estado vidriosos y sin enfoque, parpadearon, y por un momento parecieron ver claramente a su madre. «Mamá», susurró Miguel con voz débil pero coherente, «tengo frío». Esas dos palabras simples fueron la señal más hermosa que Elena podría haber recibido. El niño había dejado de delirar, estaba consciente, estaba presente. Elena lo abrazó con fuerza, sintiendo cómo los temblores de su cuerpo disminuían gradualmente. Las velas volvieron a su altura normal, el humo se disipó, y el momento extraordinario pasó tan rápidamente como había llegado. Los otros niños corrieron hacia su hermano, tocándolo, hablándole, asegurándose de que realmente estaba mejor. Y Miguel, aunque aún débil y febril, sonrió a sus hermanos, su pequeña mano apretando la de Tomás. Elena no sabía si había sido el baño frío, o el té de corteza de sauce, o el ritual, o alguna combinación de los tres, o simplemente la suerte y la resistencia natural del cuerpo de un niño. Lo que sabía era que Miguel había estado al borde de algo terrible y había regresado. Pasó toda la noche despierta junto a Miguel, cambiando las compresas frías en su frente cada hora, dándole a beber pequeños sorbos de té cada vez que despertaba, vigilando cada respiración. Para el amanecer, la fiebre había bajado significativamente. Para el mediodía, Miguel estaba lo suficientemente alerta como para pedir comida. Para la noche del segundo día, estaba sentado y jugando débilmente con Gabriel. Su color había vuelto a sus mejillas. Elena observó la recuperación con una mezcla de alivio abrumador y una nueva comprensión del poder que había invocado. Había funcionado, fuera cual fuera la explicación racional o irracional, había funcionado. Pero mientras miraba el libro de Magdalena, ahora abierto en la página del ritual de curación, notó algo que no había visto antes. En el margen, escrito con una caligrafía más temblorosa que el resto del texto, Magdalena había añadido una nota. Cada vez que uses este ritual, entregarás parte de tu fuerza vital. No lo uses con frecuencia, o te consumirás desde adentro. La curación tiene un precio, y ese precio siempre lo paga quien la invoca. Elena cerró el libro lentamente, sintiendo por primera vez un cansancio profundo en sus huesos que no había sentido antes. Miró sus manos, y le parecieron más delgadas, las venas más prominentes. Su reflejo en el agua del cuenco mostraba líneas en su rostro que no había notado hace unos días. Había salvado a su hijo, pero había pagado un precio por ello, un precio invisible pero real. Se prometió a sí misma que sería más cuidadosa en el futuro, que solo usaría los rituales más poderosos en situaciones verdaderamente desesperadas. El conocimiento de Magdalena era un regalo, pero también era un arma de doble filo que podía dañar tanto como ayudar. Tendría que aprender a usarlo con sabiduría, con moderación, con respeto por las fuerzas que estaba manipulando. El invierno continuó con su frialdad implacable durante las semanas siguientes, pero la familia había superado su prueba más difícil. Miguel se recuperó completamente, incluso parecía más fuerte después de la enfermedad, como si su cuerpo hubiera aprendido a luchar mejor. Los otros niños, habiendo visto a su madre realizar lo imposible, la miraban ahora con una mezcla de admiración y un temor reverente. Elena se había convertido en algo más que solo su madre. Se había convertido en su protectora mística, en la guardiana que usaba fuerzas incomprensibles para mantenerlos a salvo. La primavera llegó finalmente en septiembre, transformando el paisaje blanco en una explosión de verde y vida. La nieve se derritió, revelando la tierra fértil debajo. El arroyo se llenó con agua fresca de deshielo, y los animales comenzaron a emerger de sus refugios invernales. Para Elena y sus hijos,
Fue como despertar de una pesadilla larga y oscura. Habían sobrevivido su primer invierno en la capilla abandonada, habían enfrentado el frío, el hambre, la enfermedad, y habían salido victoriosos, aunque marcados por la experiencia. Los niños habían crecido, no solo físicamente, aunque todos estaban más altos y más delgados, sino también en madurez y resiliencia. Tomás, ahora con 13 años, se movía con la confianza de un joven que había asumido responsabilidades de adulto. Las gemelas, Ana y Rosa, trabajaban juntas con una eficiencia silenciosa que hablaba de meses de práctica. Gabriel y Miguel habían dejado de ser niños pequeños asustados para convertirse en ayudantes competentes. Y Lucía, aunque aún la bebé de la familia, mostraba una independencia sorprendente para sus 4 años. Elena, por su parte, había cambiado de maneras que ella misma apenas comprendía. Cuando se miraba en el reflejo del agua del arroyo, veía una mujer diferente a la que había llegado allí hace casi un año. Estaba más delgada. Los meses de trabajo duro y raciones limitadas habían eliminado cualquier suavidad de su cuerpo. Su piel estaba bronceada y curtida por el sol y el viento. Sus manos, antes suaves de mujer de pueblo, ahora tenían callos y cicatrices. Pero el cambio más profundo estaba en sus ojos. Había una dureza allí que no existía antes, una determinación férrea forjada en el fuego de la supervivencia. También había algo más, un conocimiento de cosas que la mayoría de la gente nunca sabría, una conexión con fuerzas antiguas que la separaban irrevocablemente del mundo de su vida anterior. Ya no era solo Elena, la viuda desafortunada. Era Elena, la curandera, la protectora, la mujer que hablaba con espíritus y movía energías invisibles. Con la llegada del buen clima, Elena decidió que era tiempo de expandir su conocimiento y sus recursos. Había leído el libro de Magdalena de principio a fin múltiples veces durante el invierno, pero ahora quería aplicar lo que había aprendido de manera más sistemática. Comenzó a cultivar un pequeño jardín detrás de la capilla, plantando no solo vegetales comestibles, sino también las hierbas medicinales que Magdalena describía en detalle. Romero para la memoria y la protección, lavanda para el sueño y la paz, menta para la digestión, manzanilla para la calma, ruda para ahuyentar malas energías, y docenas de otras plantas con propiedades curativas o místicas. Siguió las instrucciones de Magdalena sobre cuándo plantar cada hierba en relación con las fases de la luna, qué plantas debían estar juntas y cuáles separadas, cómo bendecir la tierra antes de sembrar. Los niños la ayudaron, intrigados por este jardín especial que su madre cuidaba con tanta atención. También comenzó a explorar el área alrededor de la capilla de manera más exhaustiva, buscando otros ingredientes que el libro mencionaba. Encontró un robledal a media hora de caminata hacia el norte, perfecto para recolectar corteza y bellotas. Descubrió una colonia de abejas silvestres en un árbol hueco, una fuente invaluable de miel que usaría tanto para endulzar como para hacer ungüentos curativos. Identificó diferentes tipos de piedras que Magdalena decía que tenían propiedades específicas: cuarzo para amplificar energía, obsidiana para protección, ágata para equilibrio. Comenzó a coleccionar estos elementos, creando su propia versión de la cámara subterránea que Magdalena había mantenido, un espacio sagrado donde almacenar sus herramientas y realizar sus rituales. Usó el mismo espacio donde había encontrado el cuerpo de Magdalena, que había enterrado respetuosamente en una tumba simple detrás de la capilla, marcada con una cruz hecha de ramas. Pero con la primavera también llegó un recordatorio de que el mundo exterior aún existía y que no podían permanecer aislados para siempre. Una tarde de octubre, mientras Elena trabajaba en su jardín de hierbas y los niños jugaban cerca del arroyo, escuchó voces acercándose. Esta vez no eran solo 3 hombres a caballo, era un grupo más grande, una caravana de familias en carromatos, probablemente colonos buscando tierras para establecerse. Elena sintió la familiar oleada de miedo y precaución. Llamó a los niños, que vinieron corriendo inmediatamente, y juntos se refugiaron en la capilla, cerrando la puerta. Observó por las ventanas mientras la caravana se acercaba por el viejo camino. Eran unas 6 familias, hombres, mujeres, niños, con sus posesiones empacadas en carros tirados por bueyes. Se detuvieron frente a la capilla, y Elena pudo oír sus conversaciones.
Mira, hay una capilla aquí, decía una mujer. Quizás podamos descansar y llenar nuestras cantimploras. Pero otro hombre más viejo negó con la cabeza. No veo ninguna capilla, dijo confundido. Solo veo árboles y maleza. ¿De qué estás hablando? La mujer lo miró extrañada y señaló directamente hacia el edificio. Está justo ahí, grande como la vida. ¿Estás ciego? Pero otros miembros de la caravana también expresaron confusión. Algunos veían la capilla claramente, otros parecían incapaces de percibirla, sus ojos deslizándose sobre el edificio sin registrarlo. Una discusión se desarrolló, algunos insistiendo en que había un edificio allí y que deberían investigar, otros argumentando que no había nada y que deberían seguir adelante. Elena observó esta escena con una mezcla de fascinación y satisfacción. El ritual de ocultamiento estaba funcionando, pero no perfectamente. Algunas personas podían ver a través de él, probablemente aquellas con cierta sensibilidad a lo místico o con voluntades particularmente fuertes. Finalmente, el líder de la caravana, un hombre corpulento con voz autoritaria, decidió que seguirían adelante. Si algunos ven cosas y otros no, es mejor no tentar la suerte, dijo. Este lugar puede estar encantado o maldito. Vámonos. La caravana continuó su camino, aunque Elena notó que algunas personas miraban hacia atrás con expresiones confundidas mientras se alejaban. Cuando desaparecieron completamente, Elena salió de la capilla y examinó el perímetro donde había realizado el ritual meses atrás. Las marcas de la pasta que había usado para untar las esquinas aún eran visibles, aunque desvanecidas. Tendría que reforzar el ritual pronto, especialmente si más viajeros comenzaban a usar este camino con la mejora del clima. No podía arriesgarse a que alguien decidiera que la capilla sería un buen lugar para establecerse y los expulsara. Este era su hogar ahora, ganado con sangre, sudor y magia, y lo protegería con todo lo que tenía. Los meses siguientes trajeron una rutina más estable y próspera. El jardín de Elena floreció, proporcionando vegetales frescos que complementaban la carne de las trampas. Las hierbas medicinales crecieron abundantemente, permitiéndole secar y almacenar grandes cantidades para el próximo invierno. Experimentó con diferentes recetas del libro de Magdalena, creando ungüentos para picaduras de insectos, tinturas para dolores musculares, tés para casi cualquier dolencia imaginable. Se volvió tan competente que cuando Tomás se cortó profundamente el brazo con un cuchillo mientras tallaba madera, ella pudo limpiar, coser y curar la herida sin que se infectara, algo que hace un año la habría aterrorizado. También comenzó a enseñar a los niños mayores sobre las hierbas y sus usos, especialmente a las gemelas, que mostraban un interés particular. Ana y Rosa aprendían rápidamente, memorizando qué plantas usarse, para qué, cómo prepararlas, cuándo recolectarlas. Elena sabía que este conocimiento podría salvarles la vida algún día, y se sentía bien pasando las enseñanzas de Magdalena a la siguiente generación. Pero no todo era trabajo y supervivencia. Elena se aseguraba de que los niños también tuvieran tiempo para ser niños. Tomás había encontrado un libro viejo en las ruinas de un granero abandonado durante una de sus exploraciones, un libro de cuentos de aventuras, y aunque faltaban páginas, se convirtió en su tesoro. Cada noche Tomás leía en voz alta para sus hermanos, su voz llenando la capilla con historias de piratas y exploradores. Las gemelas habían aprendido a tejer usando fibras de plantas, creando pequeñas muñecas y adornos que decoraban su espacio. Gabriel y Miguel habían construido una especie de fuerte con ramas cerca del arroyo, su propio reino imaginario donde luchaban contra dragones invisibles. Y Lucía, con la inocencia de sus 4 años, había decidido que cada animal que veía era su amigo personal, dándoles nombres y hablándoles como si pudieran entenderla. Estos momentos de normalidad, de infancia preservada a pesar de las circunstancias extraordinarias, eran los que más valoraba Elena. Con la llegada del verano, Elena tomó otra decisión importante. Tenía que establecer algún tipo de conexión con el mundo exterior. No podían vivir completamente aislados para siempre. Necesitaban ciertas cosas que no podían hacer o encontrar ellos mismos, herramientas de metal, tela, quizás incluso libros para educar a los niños.
Usando las monedas que le quedaban de don Alfredo más algunas que había encontrado escondidas en la cámara de Magdalena, pequeños ahorros de una mujer que sabía que nunca los gastaría, Elena planeó un viaje al pueblo más cercano. Según sus cálculos, basados en las indicaciones que había recibido hace casi un año, había un pueblo a 2 días de caminata hacia el este. Decidió que iría sola, dejando a Tomás a cargo de sus hermanos durante 3 o 4 días. Era un riesgo, pero necesario. Tomás, ahora claramente el segundo al mando, aceptó la responsabilidad con seriedad, prometiendo cuidar a sus hermanos y no aventurarse lejos de la capilla. El viaje de Elena al pueblo fue revelador de muchas maneras. Caminó durante 2 días por caminos que apenas recordaba cómo navegar. Su sentido de dirección había mejorado dramáticamente después de meses de explorar el territorio alrededor de la capilla. Cuando finalmente llegó al pueblo, pequeño y polvoriento pero bullicioso con actividad, se sintió abrumada por la cantidad de gente y ruido. Se había acostumbrado tanto al silencio y la soledad que el mercado del pueblo le parecía caótico y abrumador. Compró lo que necesitaba con cuidado: tela resistente para hacer ropa, agujas e hilo, un hacha pequeña pero de buena calidad, sal en abundancia y algunos libros simples para enseñar a los niños a leer y escribir mejor. Mientras hacía sus compras, escuchaba las conversaciones a su alrededor, captando noticias del mundo que había dejado atrás. Hablaban de una sequía en otra provincia, de conflictos políticos en Buenos Aires, de epidemias que habían arrasado pueblos enteros. Se dio cuenta de que en su aislamiento habían estado protegidos no solo del rechazo de la sociedad, sino también de muchos de sus peligros. Pero lo más interesante que escuchó fue una conversación entre 2 mujeres mayores en el mercado. Hablaban en voz baja, pero Elena tenía buen oído. «Han oído sobre la curandera del oeste», decía una. «Vive en algún lugar cerca de las colinas, en una capilla abandonada», dicen. «La gente que ha ido a buscarla dice que puede curar enfermedades que los médicos no pueden, que conoce secretos antiguos». La otra mujer respondió con escepticismo. «Probablemente solo son rumores, ya sabes cómo la gente exagera, pero si es verdad, sería bueno saber dónde encontrarla por si acaso». Elena sintió un escalofrío recorriendo su espalda. ¿Estaban hablando de ella? ¿Cómo podían saber de su existencia si había hecho rituales para mantenerse oculta? Luego recordó la caravana de colonos, aquellos que habían podido ver la capilla a pesar del ocultamiento. Debían haber hablado de lo que vieron, y los rumores se habían extendido, distorsionándose y creciendo con cada retelling. Elena se dio cuenta de que tenía 2 opciones. Podía intentar reforzar su aislamiento, hacer rituales más fuertes para borrar completamente cualquier rastro de su existencia, o podía aceptar que su presencia era conocida y encontrar una forma de controlar esa narrativa. Decidió esperar y ver qué pasaba antes de tomar una decisión definitiva. Completó sus compras, evitando llamar la atención, y comenzó el viaje de regreso a la capilla. Cuando finalmente llegó, exhausta pero exitosa, los niños la recibieron con gritos de alegría. Tomás le informó con orgullo que todo había estado tranquilo, que había atrapado 2 conejos y mantenido el fuego encendido. Elena distribuyó los regalos que había traído: tela nueva que hizo que las gemelas gritaran de emoción, el hacha que Tomás examinó con admiración reverente, los libros que todos miraron con curiosidad. Esa noche, mientras los niños se dormían rodeados de sus nuevos tesoros, Elena abrió el libro de Magdalena una vez más. Buscaba consejos sobre qué hacer con su creciente reputación. En las últimas páginas del diario, encontró un pasaje que parecía escrito específicamente para este momento. «Si el mundo te encuentra, no te escondas», escribía Magdalena. «Úsalo. La gente que busca curación viene con necesidad, no con juicio. Ayúdalos, pero siempre protege tu corazón y tu hogar primero. Nunca reveles todo lo que sabes. Mantén los secretos más profundos para ti misma. Y recuerda, cada curación que ofreces crea una deuda, y las deudas pueden ser cobradas de formas inesperadas». Elena cerró el libro, considerando estas palabras cuidadosamente. Magdalena había enfrentado persecución por su conocimiento, pero eso había sido en tiempos de la Inquisición, hace más de 200 años. Los tiempos habían cambiado. La gente aún temía lo que no entendía,
pero también buscaba desesperadamente soluciones cuando la medicina convencional fallaba. Si Elena podía ayudar a otros mientras mantenía a su familia segura y protegida, ¿no sería ese un uso noble de lo que había aprendido? Pero tendría que ser cuidadosa, muy cuidadosa. Nunca permitiría que extraños supieran exactamente dónde vivía. Usaría puntos de encuentro remotos. Nunca revelaría la existencia de sus hijos, manteniendo su vida familiar completamente separada de cualquier trabajo de curación que hiciera. Y nunca, jamás, permitiría que alguien entrara en la cámara subterránea donde guardaba sus herramientas más poderosas y el libro de Magdalena. Esos secretos se los llevaría a la tumba, tal como Magdalena había intentado hacer antes de que Elena los encontrara. Los meses se convirtieron en un año, y luego en 2. La vida en la capilla abandonada se había transformado en algo que Elena nunca habría imaginado posible cuando llegó por primera vez, hambrienta, desesperada y asustada. La capilla ya no era una ruina, era un hogar. Las reparaciones constantes habían sellado casi todas las grietas, el techo era sólido, las paredes habían sido reforzadas e incluso había agregado una pequeña extensión usando madera y piedra donde almacenaba sus provisiones. El jardín había crecido exponencialmente. Ahora tenía hileras ordenadas de vegetales, un pequeño huerto de árboles frutales que había plantado con semillas y esquejes, y, por supuesto, su preciado jardín de hierbas medicinales que ocupaba todo un lado de la propiedad. Los niños habían crecido dramáticamente. Tomás era ahora un joven de 15 años, alto y delgado, pero sorprendentemente fuerte por el trabajo constante. Había desarrollado habilidades como cazador y constructor que rivalizaban con hombres adultos. Las gemelas, Ana y Rosa, de 11 años, eran ayudantes indispensables en el cuidado del jardín y en la preparación de medicinas. Gabriel, de 9, y Miguel, de 7, eran exploradores incansables que conocían cada rincón del territorio circundante. Y Lucía, ahora de 6 años, había perdido casi todos los recuerdos del pueblo donde habían vivido antes. Para ella la capilla era el único hogar que realmente conocía. La reputación de Elena como curandera se había extendido gradualmente por la región. No era algo que ella hubiera buscado activamente, pero como Magdalena había predicho, la gente con necesidad encontraba formas de llegar hasta aquellos que podían ayudar. Comenzó con un granjero que se había perdido cerca de la capilla y que mencionó en el pueblo que una mujer solitaria vivía en las viejas ruinas y le había dado agua. Luego, un viajero enfermo que Elena había ayudado con un té para la fiebre habló de la mujer misteriosa que conocía remedios antiguos. Los rumores crecieron, se distorsionaron, se embellecieron. Algunos decían que era una santa que había recibido dones curativos de la Virgen. Otros susurraban que era una bruja que hacía pactos oscuros. La verdad, como siempre, estaba en algún lugar intermedio. Elena había establecido reglas estrictas para cuando la gente venía a buscar su ayuda. Nunca permitía que nadie se acercara a la capilla misma. Había establecido un punto de encuentro a media hora de distancia, un claro cerca del arroyo marcado con piedras apiladas. Cuando alguien venía buscando ayuda, dejaban un mensaje atado a un árbol específico describiendo su problema y cuándo regresarían. Elena revisaba ese árbol cada 3 días y, si decidía ayudar, preparaba el remedio necesario y lo dejaba en el mismo lugar junto con instrucciones detalladas. Nunca se encontraba cara a cara con la gente, si podía evitarlo, manteniendo su anonimato y protegiendo la ubicación exacta de su hogar. A cambio de sus remedios, la gente dejaba pago, a veces monedas, a veces comida, a veces herramientas o tela. Nunca pedía nada específico, dejaba que cada persona pagara lo que pudiera. Este sistema había funcionado sorprendentemente bien durante casi 2 años. Elena había ayudado a docenas de personas, curando todo desde infecciones de piel hasta problemas digestivos, desde insomnio crónico hasta dolores de articulaciones. Sus remedios, basados en el conocimiento de Magdalena y perfeccionados por su propia experimentación, eran efectivos, y su reputación crecía con cada éxito. Pero el éxito también traía peligro, y Elena estaba a punto de aprender esa lección de la manera más dura. Una tarde de marzo, mientras Elena trabajaba en su jardín y los niños jugaban cerca, escuchó un sonido que no había oído en meses.
el repicar de campanas de iglesia en la distancia. Se congeló, el corazón comenzando a latir con fuerza. Las campanas venían de la dirección del pueblo al este, y no eran campanas alegres de celebración. Era un toque constante y urgente, una llamada a reunirse, una señal de que algo importante estaba sucediendo. Durante los siguientes días, Elena notó un aumento en la actividad en el camino que pasaba cerca de su propiedad. Más viajeros de lo usual, todos moviéndose en la misma dirección, hacia el pueblo. Algo estaba pasando, algo grande. Su instinto le decía que se mantuviera alejada, que ignorara la curiosidad y se concentrara en proteger a su familia. Pero cuando encontró un mensaje particularmente urgente atado al árbol de encuentro, supo que no podía ignorar el mundo exterior para siempre. El mensaje era de una mujer llamada Beatriz, cuya letra temblorosa revelaba su desesperación. Su hijo pequeño estaba muriendo de una enfermedad que los médicos del pueblo no podían identificar ni curar. Había oído sobre la curandera misteriosa y suplicaba ayuda. Ofrecía todo lo que tenía, sus pocas joyas, su ropa más fina, cualquier cosa a cambio de que salvaran a su hijo. Elena leyó el mensaje con el corazón apretado. Conocía ese tipo de desesperación. La había sentido cuando Miguel había estado al borde de la muerte. ¿Cómo podía darle la espalda a otra madre que enfrentaba la misma pesadilla? Pero algo en el mensaje la inquietaba. La letra, aunque temblorosa, era demasiado educada, demasiado refinada. Esta no era una campesina pobre, era alguien de clase más alta, alguien que normalmente tendría acceso a los mejores médicos. ¿Por qué buscaría a una curandera rural desconocida? A menos que los médicos realmente hubieran fallado completamente, o a menos que fuera una trampa. Elena decidió investigar antes de responder. Envió a Tomás en una misión de reconocimiento. Su hijo era lo suficientemente grande y astuto como para pasar desapercibido en el pueblo. Le dio instrucciones claras: entrar al pueblo, escuchar las conversaciones en el mercado, averiguar qué estaba pasando, y regresar sin hablar con nadie si era posible. Tomás partió al amanecer y regresó al anochecer con noticias perturbadoras. El pueblo estaba en un estado de agitación. Había llegado un nuevo párroco, un hombre joven y fanático enviado desde Buenos Aires, y había comenzado una cruzada contra lo que llamaba supersticiones y prácticas paganas. Había dado sermones incendiarios sobre brujas y curanderas, sobre la necesidad de purificar la región de influencias demoníacas. Varias mujeres que practicaban medicina tradicional habían sido acosadas y amenazadas. Una había sido arrestada bajo acusaciones vagas de herejía. El pueblo estaba dividido. Algunos apoyaban al párroco en su celo religioso, otros lo consideraban un fanático peligroso, pero lo más alarmante era que el párroco había mencionado específicamente a la curandera misteriosa de la capilla abandonada. La había declarado una amenaza espiritual que debía ser encontrada y llevada ante las autoridades de la iglesia para ser juzgada. Había ofrecido una recompensa a quien pudiera revelar su ubicación exacta o traerla al pueblo. El mensaje de Beatriz, realizó Elena con un escalofrío helado, probablemente era una trampa. El párroco estaba usando la desesperación de una madre, real o inventada, para intentar atraer a Elena a descubrirse. Si respondía al mensaje, si aparecía en el punto de encuentro, probablemente habría hombres esperándola. Y si la capturaban, ¿qué pasaría con sus hijos? Quedarían solos, vulnerables, probablemente terminarían en orfanatos separados, exactamente el destino que Elena había estado luchando por evitar durante más de 2 años. No podía arriesgarse, no por una trampa obvia, pero la decisión de no ayudar, aunque racional, le dolía profundamente. Si el mensaje era genuino, si realmente había un niño muriendo, lo estaba condenando al elegir la seguridad de su propia familia. Esa noche, Elena reunió a sus hijos alrededor del fuego. Los miró a todos, sus caras iluminadas por las llamas, y tomó una decisión que había estado posponiendo durante demasiado tiempo. «Niños», comenzó su voz seria, «tenemos que hablar sobre algo importante. Hemos estado viviendo aquí en paz, pero el mundo exterior nos ha encontrado. Hay personas que quieren hacernos daño porque no entienden lo que hacemos, porque tienen miedo de cosas diferentes. Necesito que entiendan que si alguna vez vienen extraños mientras yo no estoy, si alguna vez ven a alguien acercándose que no reconozcan,
Tienen que esconderse inmediatamente. Les mostró la entrada a la cámara subterránea bajo el altar. Este lugar será su refugio, explicó. Aquí abajo hay comida almacenada, agua, mantas. Pueden sobrevivir aquí durante días, si es necesario. Tomás, tú eres el mayor. Si algo me pasa, tú te encargas de tus hermanos. Las gemelas te ayudarán. Y todos ustedes, sin importar qué pase, se mantienen juntos. La familia es lo único que importa. ¿Lo prometen? Los niños, con caras solemnes, prometieron. Incluso Lucía, aunque no comprendía completamente la gravedad de la situación, repitió la promesa con su vocecita. Elena los abrazó a todos, sintiendo el peso de la responsabilidad que llevaba. Había transformado a sus hijos en fugitivos, en secretos que tenían que ser escondidos, pero también los había mantenido vivos, juntos, seguros, y continuaría haciéndolo sin importar el costo. Los días siguientes fueron tensos. Elena reforzó todos los rituales de protección que conocía, dibujando nuevos símbolos alrededor de la propiedad, quemando hierbas específicas, recitando invocaciones más poderosas. Enseñó a Tomás y a las gemelas algunos de los rituales más simples, compartiéndoles conocimiento que había guardado solo para ella hasta ese momento. Si algo le pasaba, necesitaban tener las herramientas para protegerse a sí mismos. Magdalena había guardado sus secretos hasta la muerte, muriendo sola en la oscuridad, sin pasar su conocimiento. Elena no cometería el mismo error. Una semana después del mensaje trampa, Elena estaba recogiendo hierbas en el jardín cuando sintió algo cambiar en el aire. Era una sensación sutil pero inconfundible, como una presión atmosférica que aumentaba antes de una tormenta. Los pájaros que normalmente cantaban en los árboles cercanos se habían callado de repente. El viento, que había estado soplando suavemente, se detuvo por completo. Algo venía. Elena silbó la señal de alerta que había enseñado a sus hijos, un sonido específico que significaba peligro inmediato. Los niños, que habían estado jugando cerca del arroyo, la escucharon y corrieron hacia la capilla sin hacer preguntas. En cuestión de segundos, los 7 estaban dentro, la puerta asegurada. Elena miró por la ventana y los vio, un grupo de hombres a caballo, al menos 8, acercándose por el camino. A la cabeza iba un hombre vestido con sotana negra, obviamente el nuevo párroco. Los hombres que lo acompañaban llevaban palos y antorchas, una turba con un propósito. El párroco se detuvo frente a la capilla y gritó con voz potente que resonó en el claro: «Mujer pecadora que habita en este lugar sagrado profanado, sal y enfrenta tu juicio. Has ido practicando brujería, has estado desafiando las leyes de Dios y de la Iglesia. Entrégate ahora y quizás haya misericordia para tu alma inmortal». Elena no respondió. Su mente trabajaba a toda velocidad. No podían huir. Los hombres los rodearían. No podían luchar, eran superados en número y fuerza. Solo tenían una opción, el ritual más peligroso que Magdalena había escrito, uno que la propia Magdalena había advertido que solo debía usarse en circunstancias de vida o muerte. Se llamaba el último refugio, un ritual que convertiría la capilla en un santuario inviolable temporalmente, creando una barrera que expulsaría a cualquiera que intentara entrar con intenciones violentas. Pero el costo era enorme. Requería que Elena ofreciera años de su propia vida como pago, acelerando su envejecimiento, quemando su fuerza vital para alimentar la protección. Elena miró a sus 6 hijos, sus caras llenas de miedo, pero confiando en que ella encontraría una solución. No había elección. Rápidamente les explicó lo que tenían que hacer. «Tomás, lleva a todos abajo a la cámara. Cierren la entrada y no salgan hasta que yo diga que es seguro. Pase lo que pase arriba, no salgan». «Mamá, ¿qué vas a hacer?», preguntó Tomás con voz temblorosa. «Voy a protegernos», respondió Elena, «de la única forma que sé. Ahora vayan, rápido». Los niños bajaron por las escaleras de piedra hacia la cámara subterránea. Tomás cargando a Lucía, las gemelas ayudando a los más pequeños. Cuando la trampilla se cerró sobre ellos, Elena estaba sola. Podía oír al párroco afuera, aún gritando sus acusaciones, y a los hombres comenzando a golpear la puerta. No tenía mucho tiempo. Corrió hacia el altar, sacó el libro de Magdalena de su escondite y lo abrió en la página del ritual. Leyó las instrucciones una vez más, memorizando cada paso porque no habría segunda oportunidad.
Necesitaba su propia sangre, mucha más que para rituales anteriores. Con manos firmes a pesar del miedo, tomó su cuchillo y cortó profundamente su palma izquierda. La sangre brotó inmediatamente, caliente y roja. Usó esa sangre para dibujar símbolos en el piso, en las paredes, en el marco de la puerta. Símbolos antiguos que Magdalena había copiado de textos aún más antiguos. Símbolos que predataban el cristianismo, que predataban la conquista española, que venían de los pueblos originarios que habían habitado esta tierra mucho antes de que llegaran los europeos. Mientras dibujaba, recitaba las palabras de poder, sintiendo cómo su energía vital comenzaba a fluir hacia los símbolos, alimentándolos, activándolos. Los hombres afuera finalmente rompieron la puerta. Entraron en tropel, el párroco al frente con una cruz en alto, gritando exorcismos en latín. Pero cuando cruzaron el umbral, algo los golpeó. Una fuerza invisible pero absolutamente real los empujó hacia atrás con tanta violencia que varios cayeron al suelo. El párroco, sorprendido y asustado, intentó entrar de nuevo, sosteniendo su cruz como escudo. Pero la barrera era impenetrable. Cada vez que intentaban cruzar, eran repelidos con más fuerza. Elena, de pie en el centro de la capilla, podía sentir la energía fluyendo a través de ella, saliendo de ella, creando un escudo que nadie podía atravesar, pero también sentía el costo. Su visión se nublaba, sus piernas temblaban, podía sentir años de su vida siendo consumidos, quemados como leña para alimentar el fuego de la protección. El párroco, enfrentado con algo que su teología no podía explicar, comenzó a gritar más fuerte. «¡Es brujería! ¡Es obra del demonio! ¡Quemen este lugar maldito! ¡Quemen a la bruja dentro!». Los hombres, asustados pero obedeciendo, comenzaron a arrojar las antorchas hacia el edificio. Las llamas prendieron en las partes de madera de la estructura, comenzando a devorar el techo, que Elena había reparado con tanto cuidado. Pero Elena no se movió. Cerró los ojos y vertió aún más de sí misma en el ritual, expandiendo la barrera para que no solo repeliera a las personas, sino también apagara las llamas. Las antorchas que tocaban las paredes se extinguían instantáneamente, como si entraran en contacto con agua invisible. El fuego no podía cruzar la barrera, igual que los hombres. El párroco, viendo que ni la violencia física ni el fuego funcionaban, finalmente retrocedió con su turba. Lanzó una última maldición. «Esta estructura está maldita», declaró. «Nadie debe acercarse a este lugar. Está habitado por fuerzas demoníacas. Lo marcaré como tierra profanada, y que Dios tenga piedad de cualquiera que entre aquí». Los hombres se retiraron, algunos mirando hacia atrás con miedo y asombro. Elena esperó hasta que desaparecieron completamente antes de permitirse colapsar. Cayó de rodillas, su cuerpo temblando violentamente, completamente agotado. Llamó débilmente a sus hijos. «Tomás, es seguro, pueden salir». La trampilla se abrió y los niños emergieron, corriendo hacia su madre que yacía en el suelo. «¡Mamá!», gritó Ana. «¿Estás bien?». Elena los miró y vio el terror en sus ojos. Sabía que debía verse terrible. Podía sentir que su cara estaba más delgada, su piel más arrugada, su cabello, cuando lo tocó, tenía más canas de las que había tenido esa mañana. El ritual había cobrado su precio. Había envejecido años en cuestión de horas, pero valió la pena, susurró abrazando a sus hijos. «Todos están a salvo, eso es lo que importa». En las semanas que siguieron, Elena se recuperó lentamente, aunque nunca volvería a ser la misma. El ritual había dejado su marca permanente. Se había convertido en una mujer mayor prematuramente, su cuerpo reflejando décadas que no había vivido. Pero a cambio, habían ganado algo invaluable. El párroco había cumplido su amenaza. Había declarado oficialmente la capilla como tierra maldita. Había plantado cruces negras en el camino cercano, advirtiendo a los viajeros que se mantuvieran alejados. Irónicamente, esto se convirtió en su mejor protección. La gente, temerosa de la maldición del párroco, evitaba el área completamente. Ya no había viajeros curiosos, ya no había caravanas que se detuvieran para descansar. Estaban más aislados que nunca, pero finalmente, verdaderamente seguros. Elena dejó de practicar como curandera para extraños. El riesgo era demasiado grande. En cambio, se concentró completamente en su familia,
en enseñar a sus hijos todo lo que sabía, en pasar el conocimiento de Magdalena a la siguiente generación, pero con advertencias más fuertes sobre los costos y peligros. Los niños crecieron en ese lugar bendecido y maldito, aprendiendo a sobrevivir, a protegerse, a usar las fuerzas antiguas con respeto y cautela. Años después, cuando Tomás era un hombre adulto, cuando las gemelas se habían convertido en jóvenes mujeres sabias, cuando Gabriel y Miguel eran cazadores expertos y Lucía, una niña que conocía los secretos de las plantas mejor que cualquier herbolaria, Elena finalmente descansó. Había cumplido su promesa. Había mantenido a su familia unida, viva, segura. El libro de Magdalena, ahora acompañado por sus propios escritos y observaciones, fue pasado a Ana, quien mostró el mayor don para el trabajo. Y la capilla, ese refugio imposible ganado con magia y sacrificio, permaneció como su hogar, protegida por rituales y reputación, un santuario donde una familia rechazada por el mundo había encontrado no solo supervivencia, sino también propósito y poder.